gozo de mi salvación. Descubrió la fuente viva, la palabra de gran valor. Y hoy sé que en Jesús mi Salvador, ya descubrí lo mejor. Mankind is searching every day, life quest of something new. Have found the living way, the path of pleasures through. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I discovered relief from sadness is a happiness without alloy. I discovered the fount of blessing, I discovered the living word was the greatest of all discoveries when I found Jesus, my Lord. La rica perla encontré de precio sin igual. En sacrificio se formó la joya eterna. Descubrí el camino alegre, encontré senda de canción. Descubrí la certidumbre del gran gozo de mi salvación. Descubrió la fuente viva, la palabra de gran valor. Y hoy sé que Jesús mi Salvador, ya descubrí lo mejor. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto, pues, y una dicha para nosotros poder estar con ustedes en esta tarde, por esta vía, por este medio. Esperamos que Dios esté derramando sus más ricas bendiciones en sus vidas. Ahora tenemos un gran Dios que nos ha dado un camino milagroso para ser salvos y tener la vida eterna en Cristo Jesús. Pues hoy vamos a continuar con el estudio de la epístola a los romanos. Hoy estamos en el capítulo 5. Y mientras que están hallando el pasaje, también a la vez queremos agradecerles a todos ustedes su apoyo al Seminario Bíblico Bautista. Esta semana que viene, a partir de mañana, en la noche, tendremos el inicio de la conferencia misionera. Durante esta semana son desde el lunes hasta el sábado, termina el sábado con algunas actividades especiales, pero estamos esperando poder infundir en los jóvenes pues de veras un amor profundo por la obra de Dios, y esperamos que Dios siga mandando jóvenes al Seminario Bíblico Bautista. Siguen orando por nosotros. Gracias por todo lo que hacen. Y oren que Dios nos mande más jóvenes. Si ustedes quieren, pueden venir en el enero o también en septiembre. Les daremos la bienvenida y será un gusto tenerles. En el libro a la epístola de los Romanos, el capítulo 5, versículo 1, se lee así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos. Y luego empieza a mencionar las cosas que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, todavía seguimos con el tema de la justificación. De hecho, este tema
Ya la comenzamos desde el capítulo 2, la justificación con su definición. En el capítulo 3, en los primeros capítulos, vimos la necesidad de la justificación y luego comenzamos a hablar de la justificación en el capítulo 3, también en el capítulo 4 y ahora seguimos en el capítulo 5 de la justificación. Ya vimos que el hombre es un pecador destituido y depravado de la gloria de Dios en Romanos capítulos 1 al 3. Y que la única forma de redención es el medio que Dios ha preparado mediante la fe en Cristo Jesús, sin ninguna obra de la ley o ninguna obra que tú y yo pudiéramos hacer. Ahora, Romanos capítulo 5, esto se encontraba en el capítulo 4, para ahora en Romanos 5, Dios, por medio de la inspiración del Espíritu Santo a Pablo, nos está desglosando, desarrollando las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por razón de la justificación. Entonces, Romanos 5:1 dice, por fe, por el Señor Jesucristo, siendo justificados, pues tenemos en Él, primeramente tenemos la paz. Paz es algo que nos hace falta. Versículo 1 dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y luego por la fe en el versículo 2. Pero nos hace falta la paz. El hombre natural es alienado, es ajeno de Dios, muerto en sus pecados. En el libro de Efesios, capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña estas palabras. Y nota qué tan difícil y qué peligroso es que nosotros permanezcamos así. Él dice en el capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros nacimos en el pecado, nacemos con el pecado. Nadie nos tiene que enseñar pecar. Tenemos el pecado residente en nuestros miembros, en las concupiscencias, en los deseos carnales de nuestra carne. Y dice aquí, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el libro de Isaías, capítulo 57, la Biblia nos dice estas palabras en los versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y luego dice sencillamente, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Los impíos. Entonces nos hace falta en una manera muy grande la paz de Dios, o la paz con Dios. Y esta paz es más distanciada de Dios de parte nuestra por causa del pecado que nosotros tenemos, porque el pecado ha hecho separación por el pecado, nos ha destituido de Dios, nos ha dado un carácter y una naturaleza depravada, y además esto hemos sido constituidos enemigos de Dios. Pero por medio de Jesucristo, por medio de la fe y por medio de la muerte de Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz de Calvario,
La Biblia dice, porque por fe sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Él nos ha dado la paz mediante la justificación, mediante el hecho de pasarnos, imputarnos la justicia de Dios a nosotros que no somos justos, a base de la fe de Cristo Jesús y nuestra fe en Él y la obra que Él hizo por nosotros. Entonces la paz nos hace falta. Pero aquí vemos que la justificación nos da paz para con Dios. Ya no existe la enemistad. Ya no estamos destituidos de Él. Ya no estamos separados de Él. Ya no tenemos una naturaleza totalmente pecaminosa porque el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos, y aunque la carne todavía contiene y trae los elementos de la depravación, tenemos el Espíritu Santo que trae los elementos de la gracia de Dios en nuestro ser. Entonces, una de las cosas que tenemos en Cristo por razón de la justificación es la paz con Dios. Y sin esta paz, siempre estaremos en guerra con Dios y finalmente para ser destinados al lago que arde con fuego y azufre. Necesitamos depositar nuestra fe en Él para que seamos salvos. Pero número 2, notamos otra cosa. Tenemos entrada. En el versículo 2, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 5. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por causa de la cosa que tenemos entrada por medio de Cristo Jesús a la presencia de Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre nosotros y la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces tenemos esta entrada. Podemos entrar con confianza en la presencia de Dios. No necesitamos un mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Así pues, no necesitamos que otros intervengan por nosotros para que nosotros seamos salvos. De hecho, el único que puede intervenir es el que nos ha dado esta senda, esta entrada a la presencia de Dios, derribando las paredes de la ley, etcétera, entre nosotros y Dios y nuestros pecados. Entonces, tenemos entrada en su mera presencia por la fe. Por la fe. Simplemente entrando podemos invocar su nombre. Entrando podemos gozarnos de su presencia. Tenemos entrada en la mera presencia de Dios antes de que Él viniera, muriese y resucitase de entre los muertos. La única forma que el hombre tenía para entrar era por medio de la intercesión de otros. Job hacía intercesión por sus hijos. Abraham hizo intercesión por nosotros antes de la ley. Y la ley, en la ley, los sacerdotes entraban una vez al año para ofrecer un sacrificio por el pecado suyo y también por el pueblo, y esos pecados estaban cubiertos con la sangre provisionalmente hasta que Cristo vino y derramó su sangre una vez para siempre en la cruz de Calvario. Y ahora tenemos entrada por medio de la fe en Él, porque Él no nos solamente cubre nuestros pecados, nos perdonó nuestros pecados y nos ha rescatado del fango de nuestros pecados. Tenemos entrada a la fe, por la fe, a su presencia. Tenemos entrada a esta gracia, según la palabra de Dios en el libro. Es por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Sin gracia no podemos estar en la presencia de Dios, no podemos recibir su salvación por medio de la gracia que Él nos salva.
Pero en el libro de Hebreos capítulo 4, la Biblia dice estas palabras acerca de entrar en su presencia a esta gracia. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 4, de esta forma. Y entonces la gracia de Dios es su favor inmerecido y nos permite entrar en su presencia. En el capítulo 4, 14 al 16, la Biblia dice de esta forma: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y luego nos dice quién es, no es un santo, no es un sacramento, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esta entrada nos permite retener nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia o el favor de Dios, en la fuerza de Dios para el oportuno socorro. Tenemos entrada mediante la fe. No tenemos que hacer ninguna obra buena, no tenemos que hacer ningún sacrificio, solamente por la fe en Él. Podemos tener nuestros pecados perdonados. Y luego a esta gracia nos da la confianza, nos da el acercamiento a Él, nos da acceso a su trono de su favor inmerecido, nos da acceso a su misericordia y nos da su gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos todo lo que necesitamos por cual la entrada. Y por ese motivo la Biblia dice que estamos firmes en la gracia por causa de la justificación de Cristo Jesús. La Biblia dice que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos puede arrancar o desprender de la mano de Dios, ni tampoco podemos desasociarnos de su gracia y de Él como nuestro Salvador, porque tuvimos un arrepentimiento del cual no hay arrepentimiento. Entonces tenemos entrada, tenemos paz, pero también tenemos esperanza. Nota lo que dice en los versículos del 2 al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces notamos que esta esperanza es una esperanza de gloria. Ya tenemos una esperanza que es el ancla de nuestra alma, dice la palabra de Dios. Tenemos la esperanza por causa del Espíritu Santo de gloria, porque Él nos ha sellado. Él es las arras de nuestra herencia. Entonces, con confianza podemos decir, si alguien nos pregunta, ¿vas a ir al cielo cuando tú mueras? Sí, voy al cielo porque he depositado mi fe en Cristo Jesús. Pero también no solamente tenemos esperanza de la gloria que Cristo ha preparado para su pueblo, pero también la Biblia dice, tenemos esperanza de tribulaciones. Él dijo en el libro de Juan, si me persiguieron a Él, me odiaron ahí y me menospreciaron a mí, Cristo dijo de sí mismo, también van a perseguir a ti y van a rechazarles a ustedes también. Entonces, pero Él dice, no os preocupéis, yo he vencido al mundo. También tenemos esperanza de una paciencia que espera que Dios termine la obra de santificación en nuestras vidas hasta el día de la redención, cuando Él nos lleve al cielo y nos dé el nuevo cuerpo que Él ha prometido a nosotros. Tenemos esperanza de gloria, de tribulaciones, de paciencia, de pruebas.
y luego finalmente de esperanza. Y nota cómo llegamos a tener esta esperanza de gloria con que comenzamos. Él dice no solo esto en el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora notan, sabiendo que la tribulación, ¿qué? Número 1, produce paciencia. Número 2, la paciencia produce pruebas. No hay ninguna prueba o tentación que ha venido sobre nosotros que Dios no es fiel para darnos una salida para poder soportar la tentación y la prueba. Entonces, tribulaciones producen paciencia, paciencia produce pruebas y pruebas produce la esperanza. Entonces, no somos de los que pierden la esperanza. Aún en medio de tribulación, en medio de pruebas, todavía estamos seguros que tenemos la gloria garantizada por medio de Cristo Jesús. Pero no solamente esto, tenemos el amor de Dios por medio de la justificación. Antes teníamos el amor de Dios por fuera, porque de tal modo Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora, cuando recibimos a Cristo y somos justificados, Dios viene y su amor está en nosotros. Por eso Él dice, segundo, que Él derramó su amor en nuestros corazones. Y ahora nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y amamos al pueblo de Dios porque Él ha redimido y ha amado su Dios y somos parte de su pueblo. Y amamos a los que Dios ama y Él ama al mundo porque Él ha derramado su amor en nosotros. Y nota cómo Él ha manifestado su amor. Él derramó su amor en nosotros cuando no podíamos ganar este amor en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces de amar a Dios, incapaces de venir y aferrarnos a Dios, incapaces de buscar a Dios, incapaces de temer a Dios, incapaces de hacer cualquier cosa buena, en este estado débiles por causa de nuestros pecados y nuestra naturaleza humana y pecaminosa, Dios dice la palabra de Dios, a su tiempo murió por los impíos. Éramos impíos, no justos, no merecedores de su amor cuando Él murió por nosotros. Él murió por nosotros cuando le odiábamos y le habíamos dado la espalda, cuando nosotros le desobedecíamos. Adán y Eva le dieron la espalda después de pecar contra Dios y Dios vino a buscarles en su debilidad. Lo mismo nosotros también. Pero no solamente Él ha derramado su corazón, en el corazón su amor cuando Él nos ha justificado, pero también Él lo ha hecho aún siendo pecadores. Noten lo que dice en el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y luego en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 8 dice, 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Haciendo la comparación como el hombre juzga si morimos o no morimos el uno por el otro. El hombre es capaz de morir por un justo, por uno que es bueno, por uno que lo merece. Y puede ser que uno aún aunque no merece, pero porque es una persona buena, uno osara a morir por uno. Mas Dios en nuestra debilidad, mas Dios en nuestro pecado, Él murió por nosotros. Y esa es la razón que muchos nunca vienen a Cristo, porque ven a Dios como el hombre, pero Dios no es hombre
como nosotros. Él nos ama aún débiles en nuestra debilidad. Y Él nos ama aún estando en nuestros pecados. Y Él murió y pagó por nuestros pecados en nuestra debilidad. Y fue a la cruz y cargó y fue hecho pecado por ti y por mí para justificarnos aún siendo pecadores. Entonces tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso Él nos anima a que amémonos los unos a los otros. Y en esto sabrán todos los hombres que sois mis discípulos si tuvieres amor a los unos por los otros. El que no me ama es el que no me obedece. El que me ama es el que me obedece. Pero también tenemos la salvación. La salvación. Normalmente todo lo que Dios nos da es envuelto en esta palabra, la salvación. Cuando Dios nos salva, en los versículos del 9 a 10, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, la salvación habla de, tiene en sí mismo todas las doctrinas de la salvación: justificación, reconciliación, redención, santificación, esperanza. Todo lo demás está en esto. Y el amor de Dios. Pero cuando Él nos salvó, entonces Él nos salvó, ¿cómo? Nos salvó en tres formas. Nos salvó de la pena de nuestros pecados. Ya no tenemos que preocuparnos por ser condenados. Nos ha liberado de la condenación. Pero también nos salvó del poder de nuestros pecados. No tenemos que estar sujetos. No tenemos que seguir al pecado por naturaleza, porque tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo, morando en nuestros seres. Pero también nos ha salvado de este mundo y de la presencia del pecado. Todavía esta herencia es por venir, y será cuando Cristo venga y nos cambia nuestros cuerpos corruptibles e inmortales en cuerpos inmortales e incorruptibles, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces la salvación nos ha salvado en el tiempo pasado, presente y también en futuro. Y nos ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque Él nos ve no en nuestros pecados, sino en la justicia de Cristo. Por eso somos salvos por su vida. Notan tres cosas. Primeramente, somos salvos por su sangre. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Y es lo que Él nos dice en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados o salvos en su sangre. Él derramó su sangre. Su sangre es el propicio sobre el propiciatario de Dios por nuestros pecados. Y también nos ha salvado de la ira, según la palabra de Dios. Salvos de la ira, por Él seremos salvos de la ira. La Biblia dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que todavía no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el único nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice: todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna, pero que Él no cree, Él rehúsa creer, la ira de Dios está sobre Él todavía, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y Él nos salvó aún siendo enemigos. No hay acepción de personas. Porque una persona es buena, Él no le salva por eso. Él no le salva por eso, por ser un grave pecador, un pecador de menos grado. Él nos salva aún estando en nuestros pecados, aún siendo enemigos de Dios, en enemistad con Él. Y también notamos que tenemos lo que se llama la reconciliación. Nuestros pecados nos han distanciado de Dios. Él dice: vuestros pecados esconden mi rostro de vosotros. El pecado nos ha alejado de Dios. El pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Y entonces por eso necesitamos
la reconciliación. Romanos, capítulo, Primeros Corintios, perdón. En Primeros Corintios, capítulo 5, la Biblia dice esto en los versículos, o segundo a los Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, la Biblia dice en el versículo 19, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. Él quiere estar a una contigo y conmigo. Él lo hizo por medio de Cristo Jesús. Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando Él nos reconcilia, ya no toma en cuenta nuestros pecados. Ya no ve nuestros pecados, porque fueron puestos y pagados en el cuerpo y en la persona de Cristo Jesús. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así pues, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios, porque al que no conoce pecado, Él le hizo pecado por nosotros. Él nos reconcilia y nos trae a su reino y nos trae a su presencia por la muerte de su Hijo. Salvados por la vida de Cristo Jesús. Él vivió una vida sin pecado, totalmente perfecto. Ni en pensamiento, ni en palabra, ni en motivo, Él pecó. Él era perfecto y así fue digno para morir por el pecado, porque al morir por el pecado, Él no tenía, Él murió por tus y mis pecados, por el Señor Jesucristo. Aún siendo enemigos. ¿Y cuándo es esta reconciliación? Algunos esperan ser salvos al morirse. Algunos esperan salvos en la eternidad. Pero Él nos ha dado vida eterna. Vida eterna significa vida que no tiene principio y no tiene fin. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios mismo. Y ahora en nuestro texto, en el versículo 10, Él dice mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, Él dice en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora tenemos paz. Ahora tenemos entrada. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos el amor de Dios derramándose en nuestro corazón. Ahora tenemos salvación. Ahora tenemos vida eterna. Ahora tenemos reconciliación. Es presente y es eterno. Y por último, a consecuencia, en los versículos del 12 al 21, ustedes pueden leerlo en su tiempo y voy a hacer esta parte corta como una conclusión a todo. Vemos que Dios hace un contraste de pérdida de lo que uno pierde en Adán y de lo que uno gana en Cristo Jesús. Notan, y esto se encuentra en los versículos en orden, desde el versículo 12 al versículo 21. En Adán solamente heredamos la muerte, pero en Cristo hemos heredado y tenemos vida. Y no solamente vida, pero vida eterna, vida abundante y vida por la eternidad. En Adán solamente un juicio de condenación. En Cristo tenemos un juicio de justificación o de justicia. El hombre que no tiene su fe en Dios ya es condenado. El que ha puesto su fe en Cristo ya es justificado. Y todos nos compararemos ante el trono de Dios, ante la tribunal de Cristo, el inconverso en el juicio para los condenados, en el gran trono blanco descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 20. Y el juicio de los justos, descrito como el tribunal de Cristo, cuando Él nos lleva, nos da galardones y recompensas por nuestras obras, y por lo que no hemos hecho bien, habrá una pérdida de recompensa, pero la salvación no es el asunto que será juzgado. En Adán vivimos en un reino de muerte, aún en esta vida,
y una muerte eterna después de morir si no tiene a Cristo. Pero si hemos aceptado a Cristo y hemos sido justificados, estamos viviendo en un reino de vida y luego en la eternidad la vida con Dios para siempre. En Adán solamente viene condenación porque el pecado, por la causa que el pecado entró en el mundo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el que deposita en su fe es salvo de la condenación. En Adán solamente hay pecadores. En Cristo somos hechos justos. En Adán el pecado reina. Y en Cristo la gracia reina. Entonces, hermanos, la pérdida en Adán y la ganancia en Cristo es comparable aquí. No tenemos nada que queremos en Adán, pero lo que hay en Cristo es vida eterna ahora y para siempre. Eso es lo que lo que hallamos en Cristo y lo que hay en Adán. Cristo es el segundo Adán que vino a rescatarnos de los resultados de la injusticia de Adán, y Cristo ha venido a hacer nuestra justicia. Si tú no eres salvo todavía y no tenemos la justicia de Dios y no has sido reconciliado con Dios, tú puedes serlo hoy. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Cristo murió en la cruz por tus pecados, derramando su sangre por ti y resucitando de entre los muertos. No tienes que entenderlo, pero hay que creerlo, depositar su fe en Él, recibirle como su Salvador. Y puedes decir unas palabras, Señor Jesús, yo soy un pecador, pero yo creo que lo que tú hiciste en la cruz fue por mí. Creo que tú tomaste mis pecados y muriste en mi lugar por mis pecados y pagaste mi deuda contigo. Y luego fuiste sepultado, resucitaste para que yo tenga vida en Cristo Jesús. Yo lo creo. Y ahora mismo te invito a que entre en mi corazón y me perdone y me salve y me haga su hijo. Y gracias por salvarme en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos, y nos veremos en el próximo domingo en la lección número 8 del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, o del libro de Romanos.